Buenos días, mis hermanos del Centro Cristiano Maranata. Es una bendición estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios este día, en donde Dios quiere hacer grandes cosas y maravillas entre nosotros. Y para empezar esta predicación, debemos de orar para que Dios abra nuestros ojos, nuestros oídos, y podamos escuchar su voz. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta tarde, este día tan especial, queremos, Señor, que tú nos alimentes con tu palabra, nos traigas bendición del cielo, revelación, y que tú puedas ayudarnos a ser libres, Señor, y que podamos hacer, Señor, tu voluntad agradable y perfecta, para que podamos, Señor, glorificar al Señor Jesucristo en nuestras vidas y llevar una vida de santidad, Señor. Gracias este día. Señor, toma tu palabra, Señor, como flechas, y que den en el blanco a cada corazón que la necesita. Y Dios, que tú puedas ayudarnos a ser bendecidos este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén y amén. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama rompiendo ataduras. ¿Y a qué se refiere la palabra ataduras? Se llaman ataduras espirituales. Otras personas les llaman maldiciones y otras les llaman maldiciones generacionales. Pero la Biblia nos enseña como maldición o atadura espiritual son aquellas situaciones que no le permiten a las personas vivir con libertad, con paz y con éxito, viviendo años de cautiverio, años de opresión y de frustración, sin poder salir de sus fracasos y que se sienten derrotados y sin esperanza. Aquí les demostraremos con la palabra de Dios que estas situaciones fueron adquiridas por muchas personas al empezar como una cosa inofensiva y que en realidad son experiencias que nos acarreamos la misma persona y resultan en esclavitud y opresión, de los cuales Dios quiere que salgamos librados para vivir una vida abundante como Él nos ofrece en su palabra. Oigan ustedes, Dios aborrece lo siguiente. En Deuteronomio 10, del versículo 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso significa que es una práctica pagana de ofrecer a sus hijos en sacrificio a los ídolos. Dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Qué significa esto? Que son prácticas que los pueblos paganos en el Antiguo Testamento practicaron y que por mucho tiempo se han practicado, y que los pueblos paganos fueron echados fuera de la bendición de Dios. Y Dios escogió un pueblo, al pueblo de Israel, para demostrarle a todas las naciones que sus prácticas eran incorrectas, y estableció en ese pueblo de Israel lo que es vivir una vida agradable a Dios y santa. Y es por eso que Dios escogió este pueblo, para poder enseñar a los demás lo erróneo que estaban. Dios declara que aborrece todas estas cosas, porque para estas prácticas se requiere la intervención de otros espíritus ajenos al Espíritu Santo, para conseguir información o experiencias fuertes o poder. Por eso las personas lo practican y empiezan practicándolo como curiosidad. Yo recuerdo en mi juventud que había personas que les gustaba usar la cuija, y en muchos de ellos la cuija es movido por un espíritu, por un demonio, y a muchos les decía hasta la fecha en que iban a morir.
Y entonces vemos que como una práctica inocente se empieza a hacerlo y las personas empiezan a darle a un espíritu inmundo cabida a su vida, abren una puerta para que estas personas puedan ser poseídas y entonces empiezan a vivir una vida de esclavitud, una vida de derrota, de desánimo, de depresión. Y algunos hasta llegan a deprimirse tanto que se suicidan. Entonces todas estas prácticas que dice la Biblia no le agradan a Dios y lo practicaban los pueblos paganos en el Antiguo Testamento, y Dios le enseñó al pueblo de Israel a desechar todas estas cosas para que pudieran ser libres y pudieran agradar al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a ver por partes cada una de estas. Vamos a empezar con lo que se llama adivinación. La adivinación es una de las tantas ciencias ocultas que se ocupan de pronosticar el futuro mediante el tablero mágico o la cartomancía, que es el tarot, la baraja, la bola de cristal, la quiromancía, que es leyendo la palma de las manos, o la cafemancía, que son leyendo el café, la nigromancía, que es invocando ya a espíritus de muertos. O sea, son cosas bien delicadas que cuando una persona pisa los dominios de Satanás, pues muy seguramente van a tener problemas, porque es un espíritu, es un demonio que los va seguramente a atar y a poseer. Hay personas que en su ignorancia comenzaron practicando estas cosas en plan de juegos de salón o diversiones inocentes, y de pronto se encontraron en las garras de Satanás. Algunos han sido arrastrados al suicidio y al homicidio. Y el hecho es que por meterse en terreno no conocido, en terrenos del enemigo, son ahora prisioneros y esclavos. Número 2, la astrología. La astrología, en el pasaje bíblico anterior en que vimos, se habla de agoreros. Esto abarca a la astrología y a quienes buscan que las estrellas les guíen sobrenaturalmente. El horóscopo es la agorería tan aborrecida por Dios. Esta forma de ocultismo constituye un adulterio espiritual, cosa que Dios aborrece. Tercero, el control mental. Las conferencias de control mental que tanto gustan a profesionistas, a educadores, a políticos, y que pagan una cantidad elevada y de buena fe creyendo que se tratan de cosas de Dios, pues los conferencistas mencionaban a Dios. Yo estuve presente en una conferencia de New Age y mencionaban, ¿verdad?, Dios, cosas raras que hacían para tener poder, y ellos dicen que si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros somos diositos y tenemos poder para hacer cosas como Jesucristo mismo, y no es la manera correcta como ellos lo hacen. Entonces hablan de Dios, pero nunca mencionan a Jesucristo, y mucho menos a su sangre redentora. Ni hablan del Padre, de Jehová de los ejércitos, ni hablan del Espíritu Santo. Uno de ellos me contó cómo le enseñaron a invitar a espíritus que les servían de guía para hacer alguna práctica y poder tener poder en su vida. Tener un guía espiritual que no sea el Espíritu Santo es meterse en terrenos del ocultismo o de Satanás. Esto no es desarrollar poderes mentales, sino posesión demoníaca que la persona misma provoca. El cuarto punto es, por ejemplo, el oscuro mundo espiritual, donde están el ocultismo, el esoterismo o las ciencias ocultas. Entre las más terribles aplicaciones de las ciencias ocultas están las que se usan para controlar, dominar o dañar a otras personas.
Por ejemplo, el brujo, el hechicero, el mago, el encantador son sortílegos. Ellos embrujan, dañan y ponen males a personas. El vudú se vale de muñecos y de alfileres, y otros emplean fotos o ropa y diversos medios para dominar y destruir a personas. Otro punto importante es la parapsicología, que es el estudio y la práctica de fenómenos psíquicos, como son la percepción extrasensorial, la telepatía, la telequinesia y la clarividencia. La percepción extrasensorial quiere decir simplemente percibir lo que está más allá de nuestros 5 sentidos. La telepatía es el poder de transmitir pensamientos a otras personas o leerles la mente. La telequinesia son espíritus poseedores que hacen mover objetos de un lugar a otro. El clarividente se da cuenta de acontecimientos y ve cosas que están más allá de la visión natural. Los intelectuales tienen cierta debilidad por la parapsicología, pero de nuevo hallamos que Dios la aborrece. Tiene el peligro de dar la entrada a espíritus atormentadores y no es algo raro el suicidio entre los clarividentes. Otro punto importante que Dios aborrece es la idolatría. En 1 Corintios 10, versículos 14, 19 y 20 dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Oiga lo que Dios dice en su palabra, que no quiere que vosotros, los que creemos en Él, os hagáis partícipes con los demonios. La idolatría te lleva a invocar a lo que está atrás de ese demonio. Dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Acordémonos que Moisés, cuando recibió los 10 mandamientos, Dios le dijo: baja al pueblo porque han hecho un becerro para adorarlo. Y cuando bajó Moisés había ahí una imagen de un animal de oro y estaban empezando a adorarlo. Y Moisés, irritado, quebró las tablas o las rocas de los 10 mandamientos por lo que estaba haciendo el pueblo, y tuvo que tomar una decisión ahí y volver a subir al monte Sinaí para recibir nuevamente los 10 mandamientos. Algunos argumentarán: no es justo que les pase esto si no sabían que hacían mal. ¿Acaso esperan que Satanás sea justo y que los deje libres solo porque andaban jugando? Se cuenta de un soldado en la guerra que, al sentirse cansado y no oír ruidos de batalla, quiso salir a pasear aprovechando un hermoso día domingo, creyendo que el enemigo andaba lejos. Silbando y despreocupado, anduvo paseando sin rumbo mientras gozaba de la naturaleza. Para su sorpresa, repentinamente se halló prisionero en medio del campamento enemigo. Mientras lo ataban de pies y manos, pedía de favor que lo soltaran. Suéltenme y les prometo irme y no decir nada de ustedes. ¿Acaso cree usted que lo soltaron? Claro que no. Quedó prisionero, atado y atormentado, tal como le pasará a toda persona que se mete en el territorio enemigo, en el territorio de las cosas ocultas. No será más que un esclavo custodiado por los mismos espíritus o demonios. También hay otras ataduras. Dice: obviamente no podemos culpar a un espíritu maligno por cada problema que tenemos, pues nuestra carnalidad también contribuye mucho en eso. Siempre estarán en lucha la carne y el espíritu. Por eso la Biblia nos enseña a ponerla en la cruz, es decir, hacer morir nuestra carne. Y aquí les vamos a dar estas 2 citas bíblicas, Gálatas 5:24, donde la Biblia nos enseña lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, los que verdaderamente siguen a Cristo y aman a Cristo y obedecen sus mandamientos, tienen que sacrificar su carne, su yo, su ego, y hacer la voluntad de Jesús. En Mateo 16:24 dice:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un buen consejo que Dios da a través de Jesucristo, donde les dice a sus discípulos y también a toda gente que cree en el Señor, que si queremos ir en pos de Él, tenemos que negar nuestro ego, tenemos que negar a nuestros impulsos y deseos carnales, a desviarse hacia lo negativo y tomar la cruz de Cristo y seguirlo. ¿Cómo podemos discernir si nuestra lucha es contra carne o si es un espíritu maligno atacándonos y necesitamos liberación? ¿Qué es liberación? Liberación es el acto de sacar un demonio que posee a una persona para que sea libre. Los espíritus malignos tienen 3 características notables: atormentan, ensucian y esclavizan. Por ejemplo, hay cristianos que aman al Señor con todo el corazón, sin embargo viven atormentados por temores. Tu vida está siendo ensuciada porque te pones histérico, peleas, gritas y no te puedes controlar, y no te quieres levantar en la mañana porque te tienen esclavizado. La gente amanece aporreada y cansada. Necesita usted reconocer su propio problema como lo que es: una opresión demoníaca, y hay que romperla en el nombre de Jesús. Otros viven con pensamientos sucios y en constante lucha por mantener una mente pura. Y hay quienes están esclavizados por la lujuria, el alcohol y las drogas. Esas son realmente ataduras provocadas por espíritus inmundos. ¿Y por qué? Porque la persona le dio lugar y abrió una puerta para que esos demonios entraran a su vida. ¿Cómo puede un cristiano tener una atadura satánica? Número 1, por las prácticas anteriormente mencionadas, y es que se hace acreedor a ataduras espirituales. Y número 2, por el pecado del que no nos hemos arrepentido, el que da legalidad a Satanás para que nos aprisione. En Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa? Que ahí hay una opresión demoníaca. En Mateo 18, 23 al 35 nos relata la historia de 2 siervos que estaban endeudados con sus amos. El primero debía millones y cuando no pudo pagar pidió misericordia y su señor lo perdonó. Pero al salir de ahí encontró a un compañero de trabajo que le debía una cantidad relativamente pequeña y en lugar de perdonarle lo mandó a la cárcel. Al saberlo, su amo le reclamó y recordó que a él le había perdonado una cantidad grande. El relato concluye con los versos 33 al 35, donde dice: ¿no deberías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjese bien en la palabra verdugos, significa los que atormentan. Así que las prácticas esotéricas, la adivinación, el tarot, la cuija, los celos, las contenciones y la falta de perdón son algunos de los pecados que dan al enemigo el derecho de atormentarles. Entonces eso es porque uno abre esa puerta, y cuando también la persona no perdona a sus enemigos o a sus hermanos en Cristo por algo que le hicieron, tiene que perdonar, porque si no, usted le está dando legalmente autoridad al diablo de atormentarlo y de tenerlo atado y oprimido. Hay otra cuestión que se llama también maldiciones generacionales. Se entiende por maldición generacional aquella que se transmite de una generación a otra. ¿Conoce usted familias donde los padres heredan enfermedades a los hijos? Por ejemplo, la diabetes o el cáncer. El abuelito murió a causa de la diabetes, el hijo sufre la misma enfermedad y el nieto resulta con lo mismo. A pesar de que esta es una manifestación física, bien pudiera ser una
maldición generacional. Personas propensas a sufrir accidentes pueden ser otra indicación de una maldición generacional. Hay maldiciones que tienen relación directa con respecto también al sexo. Deuteronomio 27 y Levítico 18 dice que los pecados de incesto, de bestialidad, de homosexualidad y adulterio que acarrean maldición y tienen consecuencias de largo alcance. Éxodo también 20, versículos 4 y 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría del padre trajo una maldición a la tercera y cuarta generación de los hijos. Y aquí lo dice la palabra de Dios, que es muy clara en Éxodo 20, versículos 4 y 5. Usted y yo debemos de proteger a nuestros hijos. Satanás ataca a todos, sí, pero logra más resultados con los niños indefensos. Hoy en día son muy comunes las películas y videos llenos de espiritismo y brujería. Hace 10 o 15 años los niños veían caricaturas del Pato Donald o del ratón Miguelito, pero ahora usted prende el televisor un sábado en la mañana y encontrará que alimentan a sus niños en la televisión con imágenes de odio, de violencia, de muerte, de poder mágico y de terror, a través de brujas, ánimas, fantasmas, diablos y monstruos. Las mentes infantiles están siendo preparadas no solo para aceptar lo oculto, sino también para convertirse en admiradores del poder demoníaco y el deseo de obtenerlo. ¿Cómo puede un padre proteger a sus hijos? De dos maneras. Número 1, en el área espiritual, con sus oraciones y con instrucción bíblica. Usted tiene que enseñarle a sus hijos el temor de Dios. Usted tiene que enseñarles que hay un Dios santo, poderoso, que le cuida, pero que también le debemos respeto, le debemos honra y que tenemos que hacer lo que Él dice. Y cuando en la instrucción bíblica les enseñamos lo que dice la palabra de Dios, el hijo crecerá con principios bíblicos y tendrá temor de Dios. Entonces, eso es una manera en que usted puede ayudarlo. Dios ha otorgado a los padres autoridad espiritual sobre sus hijos y por lo tanto sus oraciones tienen poder especial. Por supuesto que el padre debe estar viviendo en obediencia al Señor, que sea una persona de oración y de buen ejemplo para sus hijos. Un padre desesperado que solo clama a Dios en un momento de crisis porque necesita un milagro no es la oración del cual habla la Biblia. Son mucho más efectivas las intercesiones de un padre que camina en orden con Dios, y estas oraciones sí son más poderosas. En segundo lugar, en el área natural, usted también puede proteger a sus hijos poniendo límites que no deben de quebrantarse. Un padre debe proteger a sus hijos en esta área, cuidando lo que entra en sus mentes y corazones. Todo buen padre siempre se preocupa de que su hijo no ingiera comida contaminada, pues con mayor vigilancia debe cuidar de que no se contamine su mente a través de videos o programas de televisión, revistas o música de rock con sus mensajes que glorifican al pecado sexual, a la rebelión o al suicidio. ¿Quién necesita liberación? Hay muchas personas que al recibir a Jesús como su Salvador, también reciben liberación total en ese mismo momento en que reciben a Cristo. Pero hay otras personas que no alcanzan la victoria tan fácilmente, especialmente cuando hay idolatría, ocultismo, hechicería, adulterio, perversión sexual, contenciones, celos, falta de perdón dentro de la familia. No siempre los problemas se manifiestan inmediatamente, pero si la raíz no ha sido cortada, tarde o temprano brotará la hoja. ¿Y cuáles son algunas de estas hojas o señales que indican la necesidad de liberación? Número 1,
dolores o enfermedades, especialmente cuando no parecen tener base física u orgánica, como la migraña, la histeria, la hipocondría, tiene raíz espiritual. Número 2, temores sin ninguna base lógica. Personas que no pueden salir de su casa porque tienen temor a que algo les pase. Yo he conocido personas que queríamos transportarlas de su casa a la iglesia y en el camino a la iglesia las personas se ponían tan histéricas que decían que iban a tener algún accidente y tenían un temor y un pánico terrible. No tienen base lógica porque no hay nada que los pueda dañar, simplemente por la tremenda inseguridad que sienten dentro de sí. Número 3, hábitos o perversiones sexuales que la persona no podía vencer o no pueda vencer. Ese es otro señal o síntoma de que requiere también ser libertado esta persona. Número 4, personas que tengan depresión, tristeza, angustia, fobia, pánico. Es bien importante que también tendrán una base espiritual. ¿Cómo romper una maldición generacional o ataduras en su vida? Número 1, confronte honestamente su problema. Tiene que saber si usted ha practicado cosas como la adivinación, la astrología, el control mental, el ocultismo, el esoterismo, las ciencias ocultas, la parapsicología, la telepatía, la telequinesia, la clarividencia, la hipnosis y la idolatría. Son cosas, ¿verdad?, que Dios aborrece y que estas le pueden provocar una atadura espiritual de la cual no es fácil librarse. Solamente Cristo puede hacerle verdaderamente libre. Número 2, confiese su pecado y renuncie a ese pecado. Es bien importante reconocer que tiene algo que lo está atando, algo que no lo deja continuar adelante, y tiene que reconocer si usted practicó estas cosas, y si eso es, sea honesto, arrepiéntase y confiésele a Dios que lo hizo quizá jugando, quizá como un juego, pero lo llevó a tal situación que esa situación lo llevó a poseer y ahora lo está atormentando. Renuncie a ese pecado y vuélvase al Señor. Póngase a cuentas con Dios. La Biblia dice que si nuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También la palabra de Dios dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si usted es honesto, se arrepiente, confiesa su pecado y renuncia a él, yo sé que Dios le va a perdonar. Número 3, humíllese y sométase a Dios. Humíllese y sométase a Dios. ¿Sí? El acto de humillarse, de decirle: Dios, pues reconozco lo que he hecho y Señor, pues yo te pido misericordia, y Padre, de aquí en adelante no voy a hacer más que tu voluntad y voy a hacer lo que te agrade. Todo aquello que sea cosa que te desagrade, Señor, lo voy a hacer a un lado. Tiene que tener una vida de oración y de intercesión. Muy importante la oración en estos casos, porque el tener una vida de oración, toda persona que tiene una vida de oración no anda pecando. Toda persona que ora e intercede es una persona que tiene bien dominados sus deseos carnales, porque se está dedicando más a lo espiritual que a lo emocional o a lo carnal. Separe tiempo para orar, separe tiempo para tener una vida de oración, de intercesión, de lectura de la palabra de Dios. Número 4, declare que en voz alta que es libre sobre Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Declare con su voz que es libre, que Jesucristo le ha hecho libre. Cuando hacemos alguna liberación de alguna persona, para poder saber si está libre, le decimos que repita, que abra sus ojos, que nos vean a nuestros ojos, y le decimos: repite conmigo: Cristo me ha hecho libre, Cristo es el Señor de mi vida. Y si esa persona sigue atada,
primeramente no nos ve a los ojos y segundo no va a hablar y a repetir esas palabras porque no ha sido libre completamente. Entonces es bien importante que usted declare con su voz, ¿verdad?, que Jesucristo le ha hecho libre, que Él le ha dado la victoria. Número 5, practique disciplina propia y forme nuevos hábitos. Ahora deberá ser disciplinado y no volver a practicar esas cosas. Y forme nuevos hábitos como leer la Biblia diariamente, tomar tiempo en orar. Daniel lo hacía 3 veces al día, o sea, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y David igual. David dice en la palabra de Dios, en la tarde, en la mañana y a mediodía, me acercaré a ti y oraré, y tú me escucharás. Jesucristo es el libertador. Jesucristo es el libertador de todos los oprimidos por el diablo. Lucas 4, del 16 al 22 dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Reconozca a Jesucristo como su libertador. La Biblia nos muestra a Jesucristo como el hombre fuerte que ha sujetado y ha derrotado al maligno. Él lo venció en la cruz del Calvario y lo expuso públicamente, venciendo al enemigo en la cruz. Usted tiene que echar fuera al maligno de su vida. Recuerde que el proceso de liberación es indispensable, la declaración en voz alta. Para que el Señor pueda librarnos, necesitamos cortar totalmente con todo contacto satánico sobre nuestras vidas. Tienen que destruir todos los objetos relacionados con el ocultismo. Tienen que romper si tiene la baraja con la cual hacía adivinación, la cuija, destruya los horóscopos, los amuletos, los ídolos, así como los libros de instrucción satánica o de control mental. No los regale, pues pasaría el daño a otra persona. Si es posible, quémelos. Así demostrará que odia lo que Dios odia. En Hechos 19 dice la Biblia: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hecho lo anterior, uno debe declarar con seguridad y firmeza lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, alguien involucrado en el control mental podría decir: Padre, declaro que te amo y que he recibido tu perdón por mis pecados. Ese perdón lo hizo posible tu Hijo Jesucristo y la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Dependo totalmente de ti y confío en ti. Ahora, Padre, confieso que el llamado control mental es pecado porque viene de Satanás y me arrepiento de haberlo estudiado y practicado. Padre Santo, en el nombre de Jesús yo ordeno a Satanás que quite sus garras de mi vida. Y ahora, dirigiéndose directamente al demonio, dígale: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de mi vida y jamás vuelvas a molestarme. Y ahora vuelva a hablar con Dios. Padre, te pido que me conserves en libertad. Y te doy gracias por haberme liberado con el poder de la sangre de Cristo. A Jesús sea la gloria. Amén. Entonces, esta es una manera de que usted pueda orar para ser libre de esas ataduras. Yo quiero decirle que en mi caminar en Cristo, cuando mi familia no era cristiana,
yo era el único cristiano en mi familia, fui el primero. Me di cuenta que algunos de mis hermanos estaban atados por prácticas del control mental, de la yoga y de otras cosas que hacían, que supuestamente les iban a dar fuerza o poder para vencer muchas cosas, y nada, estaban bien atados. Entonces yo una vez, en la tarde, encontré unos libros de control mental y de otras cosas en un escritorio que pertenecían a un hermano mío, un hermano mayor, y pues yo no le pedí permiso, yo lo hice en el nombre de Jesús, por fe. Agarré sus cosas y las llevé a un basurero y las quemé. Quiero decirle que eso que quemé, y orando y reprendiendo al diablo, mi hermano fue libre y al poco tiempo se convirtió a Cristo. Mi hermano mayor dejó de hacer esas cosas, dejó de buscar cosas que no le llevaban al Señor, sino que todo lo contrario, lo alejaban de Él. Y comprendió que Dios le llamaba a hacer que su vida fuera santificada. Lo entendió y lo empezó a practicar. Y Él es libre desde hace mucho tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y aquello que no es de Dios y que esté dentro de nuestras casas, tenemos que quemarlo, tenemos que destruirlo, porque puede dañar a los miembros de nuestra familia. Hay dos trampas que el diablo usa, y quiero advertir acerca de esos dos extremos que a menudo caen muchas personas, y mayormente los cristianos. Un extremo es que algunos no quieren enfrentar la realidad del maligno en su vida diaria, y se han formado una mentalidad que dicen así: si no pienso en el diablo ni le molesto, él no me molestará a mí. Es decir, quieren hacer como una tregua, ¿verdad? Esto pues no sirve para nada, porque el enemigo, si tú bajas los brazos, si tú bajas la guardia, con mayor ímpetu te va a atacar. Tú tienes que estar listo espiritualmente, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra, saber usar la palabra de verdad, saber reprenderlo, porque Jesucristo mismo con la palabra de Dios venció en 3 ocasiones en el desierto a Satanás cuando quiso tentar. Cuando Jesucristo estaba ayunando, y ayunó 40 días y 40 noches, y terminando ese lapso empezó el ministerio de Jesús de los 30 a los 33 años, y Jesús venció. Entonces Jesús mismo usó la palabra y nos enseña a nosotros a usar la palabra para reprender al enemigo, para que no nos cautive, mucho menos nos enrede en sus mentiras para darnos temor. El temor no es de Dios. Y si tú tienes temor, ciertamente vas a abrir una puerta para que Él no te deje de molestar. Y usted tiene que ser sabio, ¿verdad? Y usar bien la palabra de verdad, y orar y entregarse al Señor, y estando dentro del abrigo del Altísimo, pues morará la sombra del Omnipotente, y pues el diablo no le molestará. Yo creo que hay otro extremo. El otro extremo es en las personas que se fascinan tanto con la autoridad espiritual, que para ellos cada problema que surge es por la presencia de un demonio. O sea, hay gente que ven demonios en todas partes. Que si tuvo un accidente automovilístico, fue el enemigo. Que si se dobló el tobillo, fue el enemigo. Que si se cayó una parte ahí de su casa, el escritorio, cualquier cosa, el enemigo. Entonces ven el enemigo en todas partes, y eso tampoco no es de Dios. Entonces el enemigo le gusta jugar con los cristianos, con los no cristianos. Uno, a que lo ignoren, le tengan miedo, y otro, a que todo sea causa del enemigo. Y eso no es ser una persona centrada. Yo creo que estos dos pensamientos extremos no son buenos. No debemos subestimar la obra satánica, pero tampoco necesitamos andar buscando demonios debajo de cada silla. Si estamos convencidos de que hay manifestaciones del maligno en la vida de alguien,
hay que enfrentarlo o confrontarlo y romper toda obra del maligno. Luego debemos de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la libertad que le ha dado a esa persona. Es muy importante que la persona, cuando quiera ser libre, desee ser libre, porque si esa persona por su libre albedrío no quiere ser libre, no podemos hacer nada para liberarle. Entonces esa persona tiene que desear, tiene que querer, tiene que poner parte de su deseo y voluntad para poder ayudarlo a que sea libre y libre de toda opresión satánica. Conclusión. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Juan capítulo 10, versículo 10b dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La voluntad del Padre es que usted y yo vivamos en victoria, libres de toda opresión, de toda maldición y de toda atadura de Satanás. No acepte como normal una situación de derrota. Vale la pena luchar y vivir en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Hermanos, pues esto es un tema muy grande, abarca muchas cosas, pero usted tiene que entender que si usted está viviendo una vida de derrota, una vida de problemas y una vida cautiva que no le permite vivir en libertad, y que algunos tienen manifestaciones físicas como tremendos dolores de cabeza, fobias, hipocondría y cosas semejantes, seguramente es por alguna atadura espiritual. Y yo quiero que usted sea libre, que usted sea una persona bendecida por el Señor con completa libertad y que pueda decidir por las cosas de Dios y que su vida se consagre más al Señor, se llene, tenga tiempos de oración, tenga tiempos de intercesión, tenga tiempos de lectura de la palabra, busque a alguien que le discipule, busque a alguien que sea una persona íntegra, una persona honesta, una persona llena de Dios, llena del Espíritu de Dios, lleno de conocimiento de la palabra, para que le discipule. En toda iglesia hay grupos discipulares. En las iglesias hay también grupos de oración e intercesión. Hay grupos que hacen, hay personas que hacen también veladas de oración. Usted tiene que buscar a esas personas para que aprenda de ellas cómo orar, cómo aprender a orar, cómo aprender a interceder, cómo aprender a reprender y cómo aprender a vivir libres, porque Cristo nos ha hecho libres y en esa libertad quiere que caminemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias este día, esta mañana, porque amplias tu palabra, Señor, de gran sabiduría, Señor, para enseñarnos tantas cosas que hay en la palabra de Dios, de la cual, Señor, podemos, Señor, tomarla, Señor, podemos apropiarla y llevarla a cabo, y sabremos que, Señor, que tú nos vas a ser libres, Padre, porque tú has hecho un plan, Señor, en tu palabra, Señor, de que hay maneras, Señor, de volver, Señor, a acercarnos a ti con plena certidumbre de fe. Y tú a quien clamas, Señor, a quien se acerca a ti, tú no le echas fuera. Y si hay personas que tienen problemas, Señor, y que no han podido superarlos y salir adelante por alguna atadura, muéstrales, Dios, el nombre y la manera en que se contaminaron, la manera en que fueron atados, la manera en que fueron, Señor, abrieron una puerta y el enemigo les empezó a atar y atormentar. Tú muéstrales, Señor, y ayúdales a ser libres, Padre. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú, Espíritu Santo, confirmes esto en la vida de mis hermanos y les muestres, Señor, que a través de arrepentirse y de pedir perdón al Señor pueden recurrir, Señor, para romper esa atadura y ser verdaderamente libres, Señor. Y que puedan levantarse, Señor, y que puedan crecer, Señor, y madurar en lo espiritual para no volver a cometer el mismo error y volver a tener problemas de opresión, de depresión, Señor.
de fracasos, de ataduras espirituales, Padre. Te rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que este día muchos de los que estén escuchando esta palabra sean libres, Señor. Aquí, Señor, se les ha narrado cómo hacerlo y que lo pongan en práctica, Señor, para que puedan, Señor, gozar de esa libertad con la que Cristo nos hizo libres para alabar y bendecir tu nombre, para glorificarte, Señor, y para vivir vidas santas como tú quieres que sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos del Centro Cristiano Maranata, todos aquellos que escuchen esta predicación, Señor. Háblales y ayúdales a ser libres, Padre. Te lo rogamos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga.